The mystery of the little girl found strangled in the basement of her house. Police continue their investigation into the murder of 6-year-old JonBenét Ramsey, whose body was found the day after Christmas in her family's Boulder home. Hello. Nearly 30 years later, the JonBenét Ramsey case still ignites fierce debate with a strange twist. The story of JonBenét is still just as interesting 28 years later because the same questions we asked then are still being asked today. Given the pressure that the attention that's been given to it the last couple, 3 weeks, I think has driven home that we're serious. We want you to do everything that can be done. Desde la policía, los medios de comunicación hasta los detectives de Internet apuntan a su propia familia. Sin embargo, ninguna de las partes ha respondido completa o definitivamente qué motivo podría llevarlos a matar a la niña que les trajo fama y orgullo. ¿Podría un factor oculto presente en todos nosotros, los problemas psicológicos, explicar esta obsesión? La agitación psicológica dentro de las familias puede desencadenar actos devastadores de violencia, y el caso de JonBenét Ramsey es un ejemplo inquietante de este oscuro potencial. En 1996, JonBenét, una reina de belleza infantil de 6 años, fue brutalmente asesinada en su casa de Boulder, Colorado, empujando a su familia a una vorágine de sospechas y escrutinio. Cada miembro de la familia exhibió signos psicológicos preocupantes que alimentaron teorías sobre su papel en la tragedia. Burke, de solo 9 años, mostró aislamiento social y un supuesto comportamiento escatológico, retirándose a su propio mundo cuando el enfoque de la familia cambió a otra parte. Patsy lidió con la volatilidad emocional, confiando en los sedantes para sobrellevar la situación, su obsesión con el éxito del concurso de JonBenét amplificando su inestabilidad. Estas corrientes psicológicas subyacentes, especulan algunos, convergieron para hacer de la muerte de JonBenét una consecuencia indirecta de la disfunción colectiva de la familia, como si la niña de 6 años, sin culpa propia, desencadenara un desmoronamiento catastrófico. Sin embargo, es posible que se pregunte por qué Jon Ramsey escapa a la mención aquí, a pesar de su enigmática ausencia de momentos clave de sospecha y su implicación directa en las acusaciones de abuso de JonBenét, lo que plantea preguntas sobre su papel como eje de la familia en esta tragedia. ¿Cómo pudo un niño inocente atrapado en esta red de angustia psicológica convertirse involuntariamente en el catalizador de un resultado tan devastador? Durante el mandato como ama de llaves de la familia Ramsey de 1993 a septiembre de 1995, Linda Kilcox observó a Burke Ramsey, entonces de 7 años, navegando por un hogar lleno de distancia emocional y cambiando las prioridades de los padres que probablemente contribuyeron a las presiones psicológicas tempranas. Como hermano mayor de JonBenét, Burke fue inicialmente el centro de atención de su madre Patsy, descrita como su primer proyecto cuando dedicó tiempo a sus actividades escolares. Sin embargo, después de la recuperación de Patsy del cáncer, su enfoque cambió drásticamente a JonBenét, particularmente cuando la hermana menor comenzó a participar en concursos de belleza y a atraer la atención del público. Este cambio dejó a Burke recibiendo menos atención de los padres, un cambio que coincidió con el cese de su enuresis, que había experimentado hasta los 6 años, lo que sugiere que la pérdida de atención puede haber influido en su estado emocional. Jacob señaló que tanto Jon como Patsy eran perezosos al abordar la enuresis de sus hijos, lo que indica una falta de crianza proactiva que probablemente dejó a Burke sintiéndose abandonado, fomentando signos tempranos de tensión psicológica en un hogar que carece de calidez emocional. El comportamiento social de Burke reflejaba aún más las presiones de su entorno, ya que se le describía como viviendo en su propio mundo, con su vida girando en torno a amigos y fiestas de pijamas fuera de la casa de Ramsey. A diferencia de JonBenét, que ocasionalmente invitaba a amigos, Burke no organizaba fiestas de pijamas, un detalle que Kilcox encontraba extraño y sugestivo de un entorno hogareño controlado o restringido. Esta falta de compromiso social recíproco en el hogar, posiblemente impulsada por el intenso enfoque de Patsy en las actividades del concurso de JonBenét y el deseo de proteger a la familia del escrutinio externo, probablemente profundizó la sensación de aislamiento de Burke. Su principal círculo social eran sus amigos, lo que indica un grado de desapego de la dinámica familiar, que Kilcox describió como triste excepto por la exuberancia de JonBenét. Esta desconexión emocional, junto con la falta de afecto de la familia, puede haber empujado a Burke hacia la autosuficiencia emocional como mecanismo de afrontamiento, un signo de estrés psicológico subyacente a una edad temprana. El entorno físico y emocional de la casa Ramsey se sumó a las presiones que enfrentó Burke.
Su habitación, ubicada al lado de la habitación original de JonBenét con un baño compartido, lo colocó muy cerca de su hermana, pero la redecoración que trasladó a JonBenét a la habitación rosa que anteriormente era de Melinda. La primera hija de John y su ex esposa, equipada con una videograbadora de televisión para sus actividades relacionadas con el concurso. Puede haber reforzado la sensación de desplazamiento de Burke. Un incidente específico en el verano de 1995 cuando un pintor quitó las mosquiteras de las ventanas. Dejó a Burke incapaz de abrir la ventana de su habitación para tomar aire, lo que provocó la preocupación de su abuela Nedra por su seguridad. Este episodio combinado con un incidente de inundaciones. Noviembre de 1995 que dañó su habitación, subraya la inestabilidad de su entorno familiar, probablemente exacerbando los sentimientos de inseguridad. El papel protector de Nedra, particularmente durante el tratamiento contra el cáncer de Patsy, sugiere que fue una figura importante en la vida de Burke, posiblemente compensando la preocupación de sus padres. Pero esta dinámica puede haber resaltado aún más la falta de compromiso directo de los padres, lo que contribuyó a su aislamiento emocional. Las interacciones de Burke con el sótano de la casa de Ramsey, donde jugaba con su tren, también apuntan a las presiones psicológicas de su entorno. El sótano, descrito como oscuro, húmedo y desordenado, era un espacio que JonBenét temía y Patsy rara vez visitaba, pero la familiaridad de Burke con él lo distinguía de la familia. Esta actividad solitaria en un área poco atractiva, donde más tarde se encontró el cuerpo de JonBenét, sugiere que Burke buscó espacios alejados del enfoque de la familia, posiblemente como un retiro de las tensiones del hogar. El costo emocional de ser eclipsado por JonBenét fue evidente en un momento conmovedor en Walmart, donde Burke iba observando a la gente que admiraba el vestido de Pascua de JonBenét. Le preguntó a Patsy: «Mamá, ¿estoy gorda?». Esta pregunta reveló sentimientos de insuficiencia y comparación, lo que indica que la creciente prominencia de JonBenét en los concursos intensificó la sensación de Burke de ser pasado por alto. La presión para competir por la atención en una familia donde JonBenét se convirtió en el segundo proyecto y la obsesión de Patsy probablemente contribuyó a la tensión psicológica, que se manifestó en su aislamiento social y su dependencia de las amistades externas. Se suponía que Burke Ramsey exhibiría comportamientos con cuchillos que generaban preocupaciones sobre la seguridad y el peligro potencial dentro de la casa de Ramsey. Tenía una navaja suiza roja, un regalo de su madre, Patsy, comprada en Suiza y personalizada con su nombre o iniciales. Este cuchillo se convirtió en un punto focal en la investigación cuando fue encontrado en el sótano, a varios metros del cuerpo de JonBenét, todo cerca de un fregadero en un pasillo cerca de la bodega donde fue descubierta. Para aumentar la preocupación, la posterior ama de llaves Linda Hoffman-Pugh informó que Burke con frecuencia tallaba con su navaja suiza dentro de la casa de la familia en Boulder, dejando virutas de madera esparcidas, particularmente en la sala de juegos. Este uso descuidado de una herramienta afilada en interiores se consideró lo suficientemente peligroso como para que Hoffman-Pugh advirtiera a Burke que confiscaría el cuchillo si no limpiaba el desorden. El comportamiento pareció intensificarse o hacerse más notorio después de septiembre de 1995. El tallado de Burke, una actividad aparentemente inocente para un niño, adquirió un significado más oscuro cuando se consideró junto con el descubrimiento del cuchillo cerca de la escena del crimen, insinuando una falta de supervisión y el potencial de un uso indebido peligroso en un entorno doméstico tenso. El viaje de la navaja suiza roja desde un armario oculto hasta el sótano aumentó aún más las sospechas sobre los hábitos de Burke con los cuchillos. Hoffman-Pugh, frustrado por el desorden del tallado de Burke, escondió el cuchillo en un armario sobre un fregadero en el segundo piso cerca de la habitación de JonBenét, sin informar a John o Patsy Ramsey. Su aparición posterior en el sótano sugirió que alguien, posiblemente Burke, dada su familiaridad con la casa, la recuperó de su ubicación oculta. Este movimiento implicaba que Burke tenía fácil acceso al cuchillo, lo que planteaba preguntas sobre cómo el manejo sin supervisión de una herramienta afilada por parte de un niño de 9 años podría cruzarse con las circunstancias violentas de la muerte de JonBenét, a pesar de que el cuchillo no era el arma homicida. Las propias declaraciones de Burke reforzaron la percepción de que su uso de cuchillos era potencialmente riesgoso. En una entrevista de 1998 con el detective Dan Schuller, admitió poseer la navaja suiza roja, confirmando que llevaba su nombre y reconociendo que la usaba para tallar y hacer nudos, una habilidad relevante para la construcción del garrote. Su comodidad con el manejo del cuchillo para estas tareas, típicas de las actividades de los Boy Scouts, subrayó la falta de supervisión de los padres que podría ser peligrosa para un niño de su edad.
Además, Patse reveló durante su interrogatorio de 1998 que Burke pudo haber tenido varios cuchillos, incluido uno más pequeño que se asemejaba a un llavero, lo que sugiere que tenía acceso a varias herramientas afiladas. Si bien Patse minimizó su tallado, limitándolo a la sala de juegos, la presencia de múltiples cuchillos en posesión de Burke aumentó el potencial de comportamiento peligroso. En 1993, durante la batalla de su madre Patse contra el cáncer de ovario, Burke untó heces en la pared de un baño, un incidente reportado por la ex ama de llaves de la niñera Geraldine Bodicia en una entrevista policial de 1997. Nedra Pau, la madre de Patse, instruyó a Bodicia para que limpiara el desorden, marcando este como el único caso confirmado del comportamiento escatológico de Burke. El estrés de la enfermedad de su madre probablemente contribuyó a este acto, lo que sugiere una salida emocional para un niño que lidia con la agitación familiar. Este comportamiento, aunque aislado, fue citado más tarde por el investigador James Collar como evidencia de las luchas psicológicas de Burke, potencialmente intensificadas por la falta de atención de los padres durante este periodo. En los años previos a 1996 surgieron más indicios de las tendencias escatológicas de Burke, aunque con menos certeza. El ama de llaves Linda Hoffman-Pugh recordó haber encontrado una masa de materia fecal del tamaño de una toronja en la cama de JonBenet, inicialmente atribuyéndolo a sus conocidos problemas de enuresis. Sin embargo, Collar especuló que esto podría haber sido de Burke, dado su incidente anterior de mancha y el tamaño inusual de las heces para una niña de 6 años. Ninguna evidencia forense confirmó esto, y el relato de Hoffman-Pugh, dado después de que se convirtió en sospechosa, plantea dudas sobre la confiabilidad. Del mismo modo, los investigadores de la escena del crimen encontraron un par de pantalones de pijama en la habitación de JonBenet que contenían material fecal, que se cree que pertenece a Burke debido a su tamaño. Este descubrimiento, señalado por Collar, alimentó las teorías del comportamiento escatológico en curso. Pero la falta de pruebas forenses y su exclusión del corte final de un documental de CBS de 2016 sugieren que sigue sin verificarse. Estos incidentes, aunque sugieren un patrón, carecen de vínculos concluyentes con Burke, lo que destaca la naturaleza especulativa de las afirmaciones que rodean su comportamiento. Los investigadores informaron que una caja de dulces, un regalo de Navidad, en la habitación de JonBenet también estaba manchada de heces, como señaló Hoffman-Pugh en el documental de Yepes y Collar. Este incidente, que carece de verificación de laboratorio, a menudo se vincula a Burke como una posible expresión de celos hacia la prominencia de su hermana. Además, durante las entrevistas policiales de 1998 surgieron preguntas sobre un inodoro sin descarga en el baño de JonBenet y papel higiénico sucio en la tapa del tanque del inodoro del baño del sótano, lo que insinuaba problemas escatológicos en el hogar. Patse los atribuyó a las pobres habilidades de limpieza de JonBenet, y no hay evidencia directa que los vincule con Burke. Las afirmaciones especulativas, particularmente en línea, exageran la difamación de Burke, alegando que apuntó a los juguetes y artículos del concurso de JonBenet por resentimiento, pero ninguna fuente primaria más allá del incidente de 1993 y la caja de dulces corrobora un comportamiento tan generalizado. El abogado de la familia Ramsey, Lin Wu, ha negado con vehemencia estas acusaciones, subrayando su naturaleza controvertida. El comportamiento violento de Burke hacia JonBenet es más limitado pero igualmente examinado. Aproximadamente un año y medio antes de la muerte de JonBenet, Burke, que entonces tenía unos 8 años, la golpeó en la cara con un palo de golf, dejándole una cicatriz. La amiga de la familia, Judith Miller, informó que Patse describió esto como Burke perdiendo los estribos, un detalle que se repite en el documental de CBS de 2016. Este incidente del único acto de violencia documentado por Burke contra su hermana no se consideró malicia intencional, pero sugirió una propensión a la ira impulsiva. La ausencia de más actos violentos confirmados limita la evidencia de un patrón, aunque investigadores como Collar señalan esto como indicativo de tensiones subyacentes, posiblemente alimentadas por la rivalidad entre hermanos por la atención de los padres. Los comportamientos inusuales de Burke Ramsey durante su infancia en el hogar de Ramsey, observados entre 1993 y 1996, han sido examinados a través de varias lentes psicológicas, cada una de las cuales ofrece una visión de la compleja interacción de la dinámica familiar y las respuestas individuales. La investigación psicológica sugiere que los factores estresantes significativos, como la enfermedad potencialmente mortal de los padres, pueden desencadenar comportamientos regresivos en niños pequeños, particularmente en aquellos de 6 a 9 años como Burke.
La agitación del cáncer de ovario de Patsy Ramsey en 1993 creó un ambiente emocionalmente caótico, lo que probablemente contribuyó a la tendencia de Burke a retirarse a actividades solitarias en el sótano o participar en actos impulsivos. Estos comportamientos pueden reflejar un intento de ejercer control o buscar consuelo en medio de la ruptura familiar. Alineándose con los síntomas del trastorno de adaptación con trastornos mixtos de emociones y conducta, una condición marcada por reacciones emocionales y conductuales a factores estresantes identificables. Aunque no existe un diagnóstico formal, este marco explica cómo las acciones de Burke podrían provenir de la tensión de la enfermedad de su madre y la distancia emocional de la familia, en lugar de una patología inherente. La rivalidad entre hermanos ofrece otra lente para comprender los comportamientos de Burke, particularmente en un hogar donde el éxito del concurso de JonBenét dominó la atención de los padres. Los estudios psicológicos destacan que los niños que se sienten eclipsados por un hermano pueden recurrir a la búsqueda de atención o comportamientos agresivos como un medio para afirmar su identidad. Las acciones de Burke, interpretadas como expresiones de celos, podrían indicar angustia emocional subyacente potencialmente parecida al trastorno de oposición desafiante o problemas de conducta transitoria. El intenso enfoque en JonBenét por parte de Patsy Nedrapau probablemente exacerbó los sentimientos de abandono, empujando a Burke hacia salidas solitarias o impulsivas. Sin embargo, la falta de evidencia consistente de un patrón generalizado de desafío limita la aplicabilidad de tal diagnóstico, lo que sugiere que sus comportamientos estaban más impulsados por el contexto que por el cronismo. La posibilidad de trauma o exposición a un entorno familiar disfuncional contextualiza aún más las acciones de Burke. La literatura psicológica señala que los niños en hogares de alto estrés o abusivos pueden externalizar la angustia a través de comportamientos regresivos o agresivos, como juegos solitarios o actos impulsivos. Si Burke experimentó o presenció un trauma, estos comportamientos podrían ser manifestaciones de PTSD o menos probablemente RADER, lo que refleja retraimiento emocional o dificultad para vincularse. Sin embargo, sin evidencia de trauma directo o negligencia severa, estos diagnósticos siguen siendo especulativos, y los comportamientos de Burke pueden simplemente reflejar a un niño que navega por un hogar problemático. La falta de calidez emocional de la familia Ramsey, como la describe el ama de llaves Linda Kilcox, probablemente amplificó la necesidad de Burke de espacios privados o enchufes, aunque no hay registros clínicos que confirmen un trastorno basado en el trauma. La psicología del desarrollo ofrece un contrapunto, sugiriendo que muchos de los comportamientos de Burke caen dentro de los rangos normales para un niño de su edad. El juego solitario, la agresión menor e incluso los incidentes escatológicos no son infrecuentes en los niños pequeños, particularmente bajo estrés, y pueden haber sido malinterpretados como patológicos por los investigadores. El juego con cuchillos, alineado con actividades apropiadas para la edad como los Boy Scouts, y los actos agresivos aislados podrían reflejar la exploración típica en lugar de una perturbación grave. Los estudios enfatizan que tales comportamientos a menudo se resuelven sin intervención, lo que pone en duda las afirmaciones de un problema mental como sugieren algunos expertos. La ausencia de un diagnóstico formal subraya la probabilidad de que las acciones de Burke fueran respuestas transitorias a su entorno, no indicativas de una afección crónica como el trastorno del espectro autista o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o LIDA, que se especularon pero no estaban respaldadas por evidencia. Las interpretaciones de investigación, particularmente de James Collar y el equipo de documentales de DTS, a menudo enmarcaron los comportamientos de Burke como evidencia de trastornos psicológicos, potencialmente relacionados con la participación en la muerte de JonBenét. Sin embargo, la investigación psicológica advierte contra la patologización excesiva de los comportamientos infantiles sin datos longitudinales. Y las acciones de Burke durante las entrevistas, como el desapego emocional o la incomodidad, podrían reflejar respuestas apropiadas para la edad al dolor o al estrés del interrogatorio en lugar de la culpa. El equipo legal de la familia Ramsey ha impugnado estas interpretaciones, argumentando que los investigadores amplificaron los comportamientos normales para adaptarse a una narrativa. En última instancia, los comportamientos de Burke se entienden mejor como productos de un hogar disfuncional marcado por el estrés, la rivalidad y la negligencia, sin evidencia concluyente que apunte a un trastorno psicológico específico. Sus acciones, aunque inusuales, se alinean más estrechamente con las respuestas situacionales que con la patología duradera, moldeada por las intensas presiones de su entorno familiar. Otra figura además de Burke Ramsey, que también se creía que había luchado con problemas psicológicos e incluso requirió terapia a veces, fue Patsy Ramsey.
Muchos creen que todo comenzó con las grietas en su matrimonio con John Ramsey. Patsy Ramsey, nacida como Patricia Ann Powell el 29 de diciembre de 1956 en Parkersburg, Virginia Occidental, surgió de una familia de clase media con una fuerte posición social que dio forma a su vida de matrimonio. Su padre, Donald Raypaw, era ingeniero y gerente en Union Carbide, lo que brindaba a la familia estabilidad financiera y una posición respetada en su comunidad. Su madre, Nedra Ellen Ann Powell, fue una figura dominante que dirigió a Patsy y a sus hermanas, Pamela y Paulette, hacia los concursos de belleza, inculcando un enfoque en la prominencia social y los logros. Este énfasis en la imagen pública tuvo un peso psicológico significativo para Patsy, ya que la expectativa de mantener la reputación de la familia Powell probablemente alimentó un impulso hacia la perfección y la validación social. Su éxito como Miss Virginia Occidental en 1977, obtenido mientras estudiaba periodismo en la Universidad de Virginia Occidental, amplificó esta presión, empujándola a un centro de atención que exigía el mantenimiento constante de una personalidad pulida, una carga que la siguió en su matrimonio y vida familiar. El matrimonio entre Patsy y John Ramsey, formalizado el 5 de noviembre de 1980, trajo notables beneficios financieros y sociales que aliviaron las luchas anteriores de John y prepararon el escenario para su ascenso profesional. Antes de conocer a Patsy, John enfrentó inestabilidad financiera, después de haber sido despedido de un trabajo de ventas y navegar por desafíos con las primeras empresas comerciales como Tayspec y Microsoft. Los recursos y conexiones de la familia Powell proporcionaron un salvavidas crucial: el establecimiento de Advanced Products Group por parte de Donald Powell en 1985, que luego se fusionó con Johnson Electrosouth para formar Access Graphics en 1989, le ofreció a John una plataforma estable para reconstruir su carrera. Esta fusión, probablemente reforzada por la perspicacia comercial y el respaldo financiero de Donald, le dio a John un papel de liderazgo en una empresa prometedora, aliviando las presiones de sus dificultades financieras anteriores y sentando las bases para la prosperidad futura. La red social de Patsy, cultivada a través de su éxito en el concurso y la posición de la familia Powell en Virginia Occidental y más tarde en Atlanta, mejoró aún más las oportunidades de John. Su condición de Miss West Virginia abrió las puertas a contactos influyentes, lo que probablemente facilitó las asociaciones comerciales y las oportunidades de inversión para John en los años previos a la formación de Access Graphics. La base financiera estable de la familia Powell, aunque no está documentada explícitamente como inyecciones directas de efectivo, proporcionó una red de seguridad indirecta, lo que le permitió a John concentrarse en los esfuerzos empresariales y la carga inmediata de la ruina financiera. Este apoyo fue fundamental después de su divorcio de Lucinda Patsy en 1978, que lo dejó criando a 3 hijos y manejando la tensión financiera personal. El matrimonio con Patsy, junto con los recursos de su familia, ofreció una fuerza estabilizadora que ayudó a John a superar estos desafíos. Una de las más destacadas, las acusaciones de infidelidad de John, en particular su aventura con Gloria Williams a fines de la década de 1970 durante su primer matrimonio, se conocieron desde el principio. Las propias declaraciones de John a los investigadores revelaron que admitió esta aventura, describiendo a Williams como una secretaria agresiva que inició la relación en una fiesta de Navidad, comparándola con una figura al estilo de Atracción Fatal. John relató haber rastreado a Williams años después, sentado en el estacionamiento de un complejo de apartamentos durante horas para ver si todavía era una amenaza, lo que sugiere una preocupación persistente por su potencial para interrumpir su vida. En una entrevista policial de 1998, John describió el asunto como un error lamentable, alegando que Williams lo persiguió agresivamente y que fue absorbido debido a la vulnerabilidad. Relató un incidente específico en el que Williams llegó a su apartamento mientras Patsy estaba allí, cocinando hamburguesas. Y John se escondió detrás de una puerta, dejando que Patsy se encargara de la confrontación. Patsy, que no estaba al tanto del asunto en ese momento, supuestamente desvió a Williams alegando que su teléfono estaba fuera de servicio, lo que puso fin a su persecución. Este incidente, como John le dijo a los investigadores, marcó un punto de inflexión, destacando la importancia de Patsy para él. Sin embargo, su narrativa también sugiere un patrón de evitar la confrontación, ya que se atribuyó el mérito de terminar la aventura y luego admitió que el papel de Patsy fue fundamental.
Esta tendencia a replantear los eventos para minimizar su responsabilidad, como se ve en otros casos, como reclamar el crédito por la remodelación de su casa, podría haber dejado a Patsy sintiéndose socavada, lo que se sumó a su tensión psicológica mientras navegaba por un matrimonio donde sus contribuciones a menudo se veían eclipsadas. Dentro de la casa, para ser precisos para un evento específico, Patsy Ramsey enfrentó una inmensa tensión psicológica durante los preparativos de las vacaciones, ya que cargó con todo el peso de las responsabilidades familiares y domésticas sin el apoyo de su esposo. John, el ama de llaves de la familia de 1993 a 1995, describió cómo Patsy manejó todo sola, desde la organización de eventos hasta el mantenimiento de la imagen pública pulida de la familia, mientras que John se volvió inútil debido a los efectos de las pastillas para dormir. Esto dejó a Patsy para navegar por el caos de la logística navideña sin ayuda, asegurándose de que cada detalle se alineara con las expectativas de su acaudalado círculo social de Boulder. Además, la intensa participación de Patsy Ramsey en los concursos de belleza de JonBenét consumió gran parte de su energía, impulsada por un profundo deseo de mantener el orgullo familiar y el estatus social. Como observó Linda Philcox, Patsy trató a JonBenét como un proyecto, administrando meticulosamente su vestuario, maquillaje y actuaciones para proyectar una imagen perfecta. Esta obsesión fue evidente en un incidente del 23 de diciembre de 1996 cuando Patsy insistió en que JonBenét se limpiara el exceso de maquillaje para parecer más apropiado para su edad para una fiesta de Navidad. Y se irritó visiblemente cuando JonBenét se resistió a usar un vestido de terciopelo. La presión para mantener esta fachada impecable vino acompañada de duras críticas públicas, ya que muchos acusaron a Patsy de imponer una imagen demasiado sexualizada e inapropiada para su edad a su hija. Por ejemplo, durante Halloween de 1994, cuando JonBenét, de 4 años, declaró que quería ser una bruja sexy y buena, Patsy abrazó la idea, llamándola bruja sexy, una elección que Philcox encontró inquietantemente madura para un niño. La investigación psicológica del Journal of Sport Psychology en la década de 1990 destaca cómo tales roles de los padres en las competiciones infantiles pueden conducir a la ansiedad y el perfeccionismo, ya que el enfoque implacable de Patsy en la apariencia de JonBenét probablemente alimentó la duda y el agotamiento, empujándola hacia los sedantes para hacer frente al estrés del escrutinio público y la necesidad de mantener una imagen impecable. La batalla de Patsy contra el cáncer de ovario en 1993 dejó una profunda marca psicológica, remodelando sus prioridades y su estado emocional. Linda Philcox señaló que después de su recuperación, Patsy se obsesionó con la enfermedad, viviendo con el temor constante de su recurrencia. Linda Hoffman-Pugh corroboró esto, recordando cómo Patsy leía con frecuencia libros sobre enfermedades y curación, asistiendo ansiosamente a chequeos cada 3 meses, atormentada por la idea de que podría no vivir para ver crecer a sus hijos. Este miedo a la mortalidad, como se documenta en los estudios de psicooncología de la década de 1990, a menudo desencadena ansiedad y depresión, amplificando la fragilidad emocional. Para Patsy, la experiencia del cáncer cambió su enfoque en gran medida hacia JonBenét, particularmente su carrera en el concurso, como una forma de canalizar su energía y afirmar el control sobre un futuro incierto. El desgaste emocional de esta preocupación, junto con el costo físico del tratamiento, probablemente profundizó su dependencia de los sedantes para controlar el miedo y la fatiga abrumadores, mientras luchaba por equilibrar sus ansiedades de salud con su exigente papel como madre. La desorganización crónica de la familia Ramsey agregó otra capa de estrés a la vida de Patsy. Como lo describe Linda Hoffman-Pugh, quien trabajó como ama de llaves más cerca de 1996, detalló una casa llena de platos sucios, frascos Ovaltine abiertos, mantequilla de maní untada en las encimeras y calcetines de zapatos, juguetes y libros esparcidos por JonBenét y Burke. Patsy luchó con las tareas domésticas básicas como lavar la ropa, a menudo dejando la ropa esparcida, ignorando la sugerencia de Hoffman-Pugh de comprar una canasta de ropa sucia. Philcox se hizo eco de esto, señalando la falta de énfasis de Patsy en mantener la casa ordenada y su fracaso en enseñar a sus hijos a limpiar después de sí mismos. Este caos, como se describe en los estudios de psicología y envejecimiento, puede exacerbar el estrés de alguien que ya está agobiado por las responsabilidades familiares, ya que la incapacidad de Patsy para mantener el orden probablemente aumentó su sensación de agobio, lo que contribuyó a su uso de sedantes como un medio para hacer frente a las implacables demandas de un hogar rebelde. El estilo de crianza de Patsy agravó aún más sus presiones psicológicas, ya que no logró inculcar responsabilidad en JonBenét y Burke.
Hoffman-Puch describió a ambos niños como mimados, especialmente JonBenét. No le enseñaron a ordenar sus pertenencias, dejando que Hoffman-Puch limpiara después de ella. Esta falta de disciplina, según Journal of Family Psychology, puede reflejar la sobrecarga emocional de los padres, ya que el enfoque de Patsy en logros externos como concursos eclipsó la enseñanza de habilidades prácticas para la vida. Su enfoque permisivo probablemente se debió a su propio estrés, desviando su atención de fomentar la responsabilidad y aumentando el desorden del hogar, lo que agotó aún más sus recursos mentales. La priorización de Patsy de la imagen del concurso de JonBenét sobre sus necesidades personales reveló una desconexión preocupante en su crianza. Hickox relató un incidente de 1995 cuando JonBenét tuvo varicela, y la principal preocupación de Patsy no era el tratamiento, sino encontrar formas de ocultar las marcas para una sesión de fotos 3 días después, priorizando la apariencia de su hija sobre su salud. Del mismo modo, la falta de pijamadas de JonBenét con amigos, inusual para una niña de su edad, sugería el estricto control de Patsy sobre su vida social, como señaló Hickox. Este enfoque en el desempeño sobre la conexión emocional dejó a JonBenét hambrienta de afecto, recibiendo atención principalmente cuando se destacó en los concursos. Hickox observó que JonBenét fue ignorada en gran medida cuando era niña, excepto por su niñera, Suzanne Savage, hasta que su éxito en el concurso la convirtió en la obsesión de Patsy. La obsesión de Patsy por la perfección se extendió más allá de los concursos a su imagen personal y salud. El incidente del vestido de Walmart, donde Patsy y Nedra se indignaron al encontrar un vestido de $90 idéntico al de JonBenét vendido en una tienda de descuento, subrayó su fijación por la exclusividad y el estatus, como recordó Hickox. Esta sensibilidad a los desaires percibidos reflejaba la incapacidad más amplia de Patsy para tolerar la imperfección. Un rasgo que Hickox vinculó a su mentalidad posterior al cáncer. Su miedo al regreso del cáncer dominó su vida, ya que se sumergió en la literatura de salud y los chequeos médicos frecuentes, amplificando su ansiedad. El efecto acumulativo de estas presiones. El manejo de un hogar caótico, la crianza de los hijos sin fomentar la responsabilidad, la priorización de la imagen del concurso de JonBenét y la lucha contra la sombra persistente del cáncer, se alinearon con los hallazgos de la American Journal of Psychiatry sobre el estrés crónico y la dependencia de los medicamentos. El uso de sedantes de Patsy probablemente sirvió como un intento desesperado de atenuar la abrumadora ansiedad y la inestabilidad emocional que definían su lucha diaria por mantener el control en una vida llena de demandas implacables. El aumento de la presión que la vez que Patsy sufrió cáncer la llevó a depender de los sedantes para controlar el estrés abrumador y la confusión emocional. El uso de sedantes, si bien ofrece un alivio temporal, conlleva riesgos significativos que subrayan los peligros de depender de dichos medicamentos. También pueden exacerbar los problemas de salud mental subyacentes, enmascarando los síntomas de ansiedad sin abordar sus causas fundamentales, lo que podría empeorar la volatilidad emocional de Patsy. Las prácticas de atención plena y los grupos de apoyo también pueden aliviar el estrés al fomentar la resiliencia emocional, ofreciendo a Patsy un camino más saludable para navegar sus presiones. El control de los sedantes es fundamental, ya que su alivio temporal se produce a costa de daños psicológicos y físicos a largo plazo, lo que subraya la necesidad de intervenciones no farmacológicas para abordar las causas fundamentales de la angustia. Los problemas psicológicos que rodean tanto a Burke como a Patsy Ramsey a menudo se han citado como parte de lo que pudo haber llevado a la muerte de JonBenét, pero esta no fue la primera vez que una tragedia familiar en Estados Unidos destacó la inestabilidad mental como una causa fundamental. Un caso más reciente igualmente impactante fue el de Chris Watts. El 13 de agosto de 2018 en Frederick, Colorado, Chris Watts denunció la desaparición de su esposa embarazada, Shanann, y sus 2 hijas, Bella y Celeste, de su casa familiar. Shanann, una vibrante presencia en las redes sociales que con frecuencia compartía la vida de su familia en línea, había regresado de un viaje de negocios esa mañana. Por la tarde, la preocupación creció cuando no respondió a las llamadas o mensajes de texto. La policía realizó un control de bienestar, no encontró signos de entrada forzada, pero sí una casa inquietantemente tranquila. El bolso, el teléfono y el automóvil de Shanann todavía estaban en casa, haciendo sonar las alarmas. Durante los días siguientes, Chris apareció en las noticias locales, suplicando por su regreso seguro, proyectando la imagen de un esposo y padre devoto. Sin embargo, las inconsistencias en su historia llevaron a su arresto el 15 de agosto de 2018 después de que confesó a los investigadores.
El caso atrajo un intenso escrutinio de los medios, alimentado por el contraste entre la idílica imagen en línea de la familia y las tensiones ocultas que se desentrañaron a puerta cerrada. La vida de la familia Watts, como la de los Ramsey en 1996, estuvo marcada por una fachada de perfección que enmascaraba tensiones psicológicas más profundas. Se suponía que Chris Watts se enfrentaría a intensas presiones psicológicas dentro de su matrimonio, impulsadas por una dinámica de control y dependencia que reflejaba, de alguna manera, las tensiones en la vida de Patsy Ramsey. Sanaan era la figura dominante en su relación, administrando el hogar, las finanzas y su imagen pública a través de su presencia en las redes sociales, que mostraba una vida familiar aparentemente perfecta. Chris, descrito por amigos y familiares como reservado y reacio al conflicto, a menudo reprimía sus emociones para mantener la armonía. La investigación psicológica de Family Process en la década de 2010 sugiere que tales dinámicas, en las que uno de los cónyuges ejerce un control significativo, pueden fomentar el resentimiento y una sensación de atrapamiento en el otro. Para Chris, esto se manifestó en sentimientos de ser eclipsado, ya que la personalidad asertiva de Sanaan y sus luchas financieras, exacerbadas por sus empresas comerciales y su papel secundario, crearon una olla a presión de tensiones no resueltas. A diferencia de Patsy, cuyo aislamiento emocional se debió al desapego de John y sus propias cargas, el estrés de Chris se vio agravado por su incapacidad para expresar su descontento, lo que llevó a una frustración reprimida que se cocinó a fuego lento debajo de su exterior obediente. Las presiones psicológicas de Patsy Ramsey, aunque intensas, diferían en su expresión e impacto. Su matrimonio con John estuvo marcado por la distancia emocional, con el distanciamiento de John y la supuesta infidelidad pasada dejándola sola para administrar la casa y los niños. Su profunda participación en los concursos de JonBenet, impulsada por la necesidad de validación social, trajo críticas públicas y agotamiento personal, como señaló el ama de llaves Linda Hickox. El diagnóstico de cáncer de ovario de Patsy en 1993 amplificó aún más su ansiedad, con un miedo persistente a la recurrencia que dominaba sus pensamientos, como observó Linda Hoffman. Los estudios psicológicos de psycho-oncólogo en la década de 1990 destacan cómo tales factores estresantes crónicos pueden conducir a la fragilidad emocional, a menudo manejada a través de sedantes, como probablemente lo hizo Patsy. Sin embargo, estas presiones, aunque abrumadoras, carecían del resentimiento volátil que caracterizaba la situación de Chris Watts, ya que los mecanismos de afrontamiento de Patsy se inclinaban hacia la represión en lugar de la rebelión explosiva. Burke Ramsey, que solo tenía 9 años en el momento de la muerte de JonBenet, enfrentó presiones psicológicas moldeadas por la dinámica disfuncional de su familia. La familia Ramsey puso grandes expectativas en las apariencias, y el enfoque de Patsy en los concursos de JonBenet a menudo dejó de lado a Burke, ya que Hickox notó su cambio de atención después de la recuperación del cáncer. A diferencia de Chris, cuyas emociones reprimidas se acercaron a un punto de ruptura, la juventud de Burke y la falta de comportamiento agresivo documentado indican que sus presiones tenían más que ver con navegar por un hogar caótico que con albergar motivos destructivos. La ausencia de evidencia física que lo vincule con el crimen debilita aún más las teorías de su participación. Los motivos de Chris Watts estaban profundamente ligados a su personalidad y tendencias preexistentes, lo que distinguía su caso del de los Ramsey. Los análisis psicológicos, como los discutidos en las entrevistas de Denverú con expertos, describen a Chris como un hombre que ocultó sus verdaderos sentimientos, presentando una fachada de cumplimiento mientras albergaba resentimiento. Su aventura con una compañera de trabajo, revelada durante la investigación, apuntaba a un deseo de escapar de su vida controlada con Sanaan. Esta traición, junto con la tensión financiera y su incomodidad con el dominio de Sanaan, creó un perfil psicológico propenso a la acción drástica. Los estudios del Journal of Personality and Social Psychology de la década de 2010 sugieren que las personas con emociones reprimidas y necesidad de control pueden actuar de manera extrema cuando se les empuja a un punto de ruptura. La naturaleza reservada de Chris enmascaraba una capacidad latente de desapego, evidente en su comportamiento tranquilo durante las apariciones en los medios, que contrastaba con la agitación emocional que luego admitió a los investigadores. En contraste, las presiones psicológicas de Patsy y Burke, aunque significativas, carecían del catalizador para acciones tan extremas. Los factores estresantes de Patsy, su matrimonio sin amor, el escrutinio de los concursos, los temores al cáncer y el caos doméstico, la llevaron a los sedantes, no a la violencia, ya que su mecanismo de afrontamiento estaba enfocado internamente, según los hallazgos del American Journal of Psychiatry sobre la dependencia de los medicamentos.
Su volatilidad emocional se trataba más de mantener las apariencias que de arremeter. Y no hay evidencia que sugiera una historia de ira incontrolada, como señaló el propio Burke en una entrevista con el Dr. en 2016, negando cualquier violencia parental. Burke, a los 9 años, era demasiado joven para albergar los complejos resentimientos que Chris desarrolló. Y su comportamiento documentado no mostró signos de la premeditación del ocultamiento emocional que se ve en Watts. La nota de rescate del caso Ramsey y la falta de entrada forzada alimentaron la especulación, pero la evidencia de un hombre no identificado en la ropa de JonBenét. Como se señaló en una declaración del fiscal de distrito de Boulder de 2008, apunta lejos de la participación de la familia. Los motivos psicológicos en los casos de Watts y Ramsey divergen marcadamente debido a las personalidades y contextos de los individuos. Las acciones de Chris fueron impulsadas por una mezcla tóxica de emociones reprimidas, una aventura y una necesidad de recuperar el control, amplificada por su tendencia preexistente a ocultar su verdadero yo, como se ve en sus calculadas apariciones en los medios. Las presiones de Patsy, aunque intensas, se canalizaron hacia el perfeccionismo y la sedación, no hacia actos destructivos, ya que su enfoque se mantuvo en mantener la imagen de la familia. La juventud de Burke y la falta de antecedentes violentos hacen que su participación sea inverosímil, especialmente dada la ausencia de evidencia física. A diferencia de Chris, cuyo desapego latente e infidelidad proporcionaron un motivo claro, ni Patsy ni Burke exhibieron el perfil psicológico o las circunstancias para precipitar tal acto. La naturaleza no resuelta del caso Ramsey y la evidencia de Ad sugieren además un factor externo, en contraste con el claro colapso interno en la psique de Watts, lo que hace poco probable que las presiones de Patsy o Burke culminaran en la muerte de JonBenét. John Ramsey sufría algún problema psicológico como Patsy o Burke. John Ramsey fue moldeado por intensas presiones psicológicas para mantener una imagen pública impecable, una carga que pesaba mucho mientras navegaba por su papel como exitoso CEO y patriarca de la familia. Como jefe de Access Graphics, una compañía que se disparó a más de $1.000 millones en ingresos en 1996, se esperaba que John mantuviera la personalidad adinerada y pulida de la familia Ramsey en los círculos sociales de élite de Boulder. Linda Hillcox observó que Patsy, influenciada por su madre Nedra Pau, priorizó las apariencias, colocando a John bajo escrutinio para proyectar el éxito a través de su lujoso estilo de vida, incluida una casa de $1 millón y la carrera de JonBenét. Su comportamiento sereno en las apariciones en los medios, como se señala en las fuentes web, enmascaró las tensiones privadas, lo que refleja la necesidad de controlar la percepción pública. La investigación psicológica del Journal of Social Psychology en la década de 1990 sugiere que tales demandas pueden conducir al estrés crónico y a ansiedad, ya que las personas suprimen las luchas personales para cumplir con las expectativas sociales. Para John, esta presión probablemente fomentó un enfoque cauteloso, pero su desapego emocional, como describió Hillcox, indica que se las arregló retirándose en lugar de actuar destructivamente, sin ofrecer ningún motivo psicológico para dañar a JonBenét. Las presiones comerciales de John fueron igualmente intensas, agravadas por rumores de avances profesionales cuestionables que ensombrecieron su ascenso a la prominencia. Antes de casarse con Patsy en 1980, John enfrentó luchas financieras y reveses profesionales, incluido el despido de un trabajo de ventas y desafíos con empresas como Tayspec y Microsoft. Su ascenso a CEO de Access Graphics, formada en 1989 a través de una fusión con el grupo de productos avanzados de Donald Pau, fue visto por algunos como un aprovechamiento de las conexiones de la familia Pau en lugar de un mérito puro. La especulación sobre avances turbios creció con su promoción después de que Lockheed Martin adquiriera Access Graphics, con susurros de malversación de fondos en el pasado de compañías anteriores como Electrosoft, aunque no existe evidencia concreta. Fuentes web, incluido un artículo de Conformist de 1998, alimentaron los rumores de que Access Graphics sirvió como fachada de la CIA, citando sus vínculos con Lockheed Martin y su proximidad a la investigación relacionada con la defensa en la Universidad de Colorado Boulder. Estas afirmaciones, que alegan ingresos inexplicables y proyectos encubiertos, carecen de fundamento, pero aumentaron el estrés de John. Los estudios del Journal of Occupational Health de Psychology destacan cómo dicho escrutinio profesional puede conducir a la ansiedad y al síndrome del impostor, pero estas presiones no estaban relacionadas con JonBenét, centrándose en la reputación y la estabilidad profesional, no en el conflicto familiar. Los rumores sobre Access Graphics se extendieron a acusaciones más oscuras, lo que complicó aún más el panorama psicológico de John. Un artículo de Testar de 1997 afirmaba que los investigadores encontraron suciedad infantil en las computadoras de la compañía.
una acusación sensacional que John no refutó públicamente a diferencia de otras afirmaciones que impugnó a través de demandas. Las discusiones de Reddit especularon que este silencio implicaba culpabilidad, aunque no hay informes policiales oficiales ni fuentes creíbles que corroboren la historia. Y la naturaleza sensacionalista de Testar socava su confiabilidad. Otro rumor vinculó el caso con Lockheed Martin, y algunos interpretaron la mención de la nota de rescate de una pequeña facción extranjera y la demanda de $118,000 que coincidían con el bono de John. Como vinculado a la intriga corporativa o un ex empleado descontento, Jeff Merrico, a quien John despidió. La queja de ética de Merrico contra John y Don Pau, documentada en Perfect Murder, Perfect Ton, sugirió una posible venganza, pero no hay evidencia que lo conecte con el crimen. Estos rumores, aunque especulativos, probablemente aumentaron la ansiedad de John sobre su reputación, ya que Journal of Social Psychology señala que las acusaciones públicas pueden amplificar el estrés, pero permanecen desconectadas de cualquier motivo para dañar a JonBenét. La distancia emocional de John con su familia agregó otra capa de tensión psicológica, arraigada en su comportamiento controlador pero distante. La crianza de John reflejaba este desapego. Kilcock señaló que le dio poco afecto a JonBenét hasta su éxito en el concurso y usó rutinas como darle un biberón a los 4 años para evitar conflictos. Estos comportamientos apuntan a una necesidad de control, pero no hay evidencia de que se tradujeran en agresión hacia JonBenét, ya que su mecanismo de afrontamiento era la evitación, no la confrontación. Las presiones psicológicas que enfrentó John, mantener una imagen familiar perfecta, navegar por el escrutinio y los rumores comerciales y la distancia emocional, no proporcionan un motivo para dañar a JonBenét. La investigación del Journal of Family Psychology sugiere que los motivos de tales actos generalmente implican un intenso resentimiento o desesperación, de lo que carecen los factores estresantes de John. Sus presiones comerciales se resolvieron con el éxito de Access Graphics, y los rumores, aunque estresantes, eran especulativos y no estaban relacionados con JonBenét. Su desapego emocional, aunque tensaba la dinámica familiar, se inclinaba hacia el retraimiento, no hacia la violencia. La declaración del fiscal de distrito de Boulder de 2008 que cita evidencia de ADN de un hombre no identificado en la ropa de JonBenét respalda aún más su no participación. El perfil psicológico de John, marcado por el control y la evitación, se alinea con el manejo del estrés a través del desapego, no de las acciones extremas, lo que hace que los rumores y las presiones sean insuficientes para sugerir un motivo para tal crimen. La falta de causas claras ha llevado a muchos a postular otra teoría sobre los motivos de John Ramsey, la teoría del abuso. La hipótesis de que JonBenét Ramsey fue víctima de abuso antes de su muerte ha sido una teoría persistente y controvertida en la investigación de su asesinato. Esta especulación se deriva principalmente de los hallazgos de la autopsia, que señalaron un trauma en el área privada la noche de su muerte. Los hallazgos han alimentado los debates entre los expertos, y algunos sugieren que el trauma podría indicar un solo incidente relacionado con el asesinato, mientras que otros argumentan que podría apuntar a abusos anteriores. Los registros médicos del pediatra de JonBenét, el Dr. Francesco Beauf, proporcionan otra capa a esta hipótesis. Durante un periodo de 3 años, JonBenét visitó la oficina del Dr. Beauf 33 veces, un promedio de casi una visita por mes, lo que algunos analistas consideran inusualmente alto para un niño de su edad. Entre estas visitas, una se destacó específicamente para el área privada, una condición que a veces puede asociarse con irritación o, en casos raros, abuso. El Dr. Beauf, sin embargo, sostuvo que no vio signos de abuso durante ninguna de estas visitas, enfatizando que los problemas de salud de JonBenét eran dolencias típicas de la infancia como resfriados, sinusitis e infecciones respiratorias. Los críticos de esta postura argumentan que el área privada en una niña, especialmente cuando se combina con visitas médicas frecuentes, podría justificar un mayor escrutinio. El hecho de que el Dr. Beauf citara el privilegio médico-paciente y se mostrara reacio a participar plenamente en las entrevistas policiales ha levantado sospechas entre algunos investigadores, que se preguntan si se retuvo información crítica, intencionalmente o no. La presentación policial en junio de 1998, dirigida por la detective Kenny Armer, agregó un peso significativo a la hipótesis del abuso. Después de 18 meses de investigación, Armer presentó evidencia que sugiere un trauma previo en el área privada, respaldada por expertos que compararon imágenes anatómicas de JonBenét con las de una niña sana de 6 años. Las diferencias visuales se describieron como evidentes incluso para los no expertos, y algunos especialistas concluyeron que el trauma era consistente con el abuso crónico en lugar de un evento único. Esta presentación contradijo directamente las afirmaciones del Dr.
Beouf, creando una división entre la interpretación de las fuerzas del orden y las observaciones de primera mano del pediatra. La confianza de la policía en las opiniones de expertos y la evidencia visual se ha citado como un argumento convincente para la hipótesis, aunque la falta de un consenso médico definitivo deja espacio para la duda. La ausencia de documentación detallada de estos expertos en los registros públicos complica aún más la interpretación de esta evidencia. La participación de JonBenét en concursos de belleza infantil también ha sido analizada como un factor potencial que contribuye a la hipótesis del abuso. Los concursos, que involucraron disfraces, maquillaje y actuaciones elaboradas que algunos críticos describen como demasiado adultas, colocaron a JonBenét en una posición muy visible y potencialmente vulnerable. Algunos teóricos argumentan que el entorno del concurso podría haberla expuesto a atención o aseo inapropiados, ya sea por parte de personas dentro del circuito de concursos o más cerca de casa. Se dice que el intenso calendario, particularmente en 1996, cuando JonBenét compitió en múltiples eventos, creó estrés que puede haberse manifestado en sus frecuentes enfermedades. Se sugirió que este estrés podría haber comprometido su inmunidad, enmascarando o exacerbando potencialmente los signos de abuso. Si bien no hay evidencia directa que vincule los concursos con el abuso, el contexto cultural de los concursos de belleza infantil se ha utilizado para argumentar que JonBenét estaba en un entorno propicio para la explotación. Otra evidencia que alimenta la hipótesis es la revelación de que JonBenét estaba viendo a un terapeuta, como se señala en el libro de Steve Thomas JonBenét, Inside the Ramsey Investigation. El hecho de que una niña de 6 años estuviera recibiendo terapia plantea preguntas sobre su estado emocional y psicológico. Cuando la policía intentó contactar al terapeuta, fueron dirigidos a los abogados de la familia Ramsey, lo que sugiere un nivel de secreto que se ha interpretado como sospechoso. El propósito de la terapia sigue sin revelarse, pero algunos especulan que podría haber estado relacionado con problemas conductuales o emocionales derivados del abuso. La falta de transparencia de la familia, combinada con su postura general de falta de cooperación con las fuerzas del orden, se ha citado como apoyo indirecto para las lesiones documentadas en el historial médico de JonBenét, más allá de los hallazgos de la autopsia. También juegan un papel en la hipótesis del abuso. Un incidente notable ocurrió en agosto de 1994, cuando JonBenét fue golpeada en la cara con un palo de golf, lo que resultó en una cicatriz en su mejilla izquierda. Esta lesión, registrada por el Do. Beouf durante un chequeo en octubre de 1994. Fue descrita por Judith Phillips, una conocida de la familia, como no accidental, basada en una conversación con Patsy Ramsey. La falta de detalles en los registros del Do. Beouf sobre quién causó la lesión ha sido marcada como sospechosa, y algunos sugieren que podría indicar un patrón de daño físico que podría extenderse al abuso. Otras lesiones, como una nariz magullada por una caída en mayo de 1995 y una uña doblada en mayo de 1996, están menos directamente relacionadas con la hipótesis, pero contribuyen a la narrativa de un niño que experimenta frecuentes percances físicos, que algunos interpretan como signos de un entorno problemático. El comportamiento de la familia Ramsey, particularmente su falta de cooperación con las fuerzas del orden, ha sido un factor importante para sostener la hipótesis del abuso. Según Steve Thomas, la familia se negó a las entrevistas policiales inmediatas e instruyó a amigos y asociados para que no proporcionaran información a los investigadores. Esta renuencia, junto con la cooperación limitada del Do. Beouf, ha sido interpretada por algunos como un intento de proteger información confidencial, potencialmente relacionada con el abuso dentro de la familia. El hecho de que Burke Ramsey, el hermano de JonBenét, regresara a la escuela poco después del asesinato sin escolta policial se ha señalado como inusual, lo que sugiere un deseo de mantener la normalidad a pesar de la gravedad de la situación. Si bien este comportamiento no prueba directamente el abuso, alimenta la especulación de que la familia estaba ocultando algo significativo, posiblemente para proteger a un miembro del escrutinio. El intenso escrutinio de los medios y la fascinación pública con el caso también han amplificado la hipótesis del abuso. La falta de un perpetrador claro, combinada con la naturaleza sensacionalista de la participación de JonBenét en el concurso, ha llevado a una especulación generalizada sobre su vulnerabilidad. Algunas teorías sugieren que la riqueza y la prominencia de la familia, vinculadas al papel de John Ramsey en Access Rapids, pueden haber proporcionado un medio para ocultar cualquier irregularidad. La ausencia de evidencia definitiva que descarte el abuso previo ha permitido que estas teorías persistan, mientras los investigadores y el público lidian con las preguntas sin respuesta que rodean el caso.
La recomendación del gran jurado de 1999 de acusar a John y Patsy Ramsey de poner en peligro a un niño y obstrucción de la justicia, aunque no se llevó a cabo debido a pruebas insuficientes, ha sido interpretada por algunos como un reconocimiento de que la familia puede haber sido cómplice de permitir o encubrir el daño a JonBenet. Los problemas de salud que experimentó JonBenet, como se documenta en sus registros médicos, son otro punto de discordia. Las 33 visitas al médico durante 3 años, junto con incidentes como las 3 llamadas telefónicas de Patsy Ramsey al Beof el 17 de diciembre de 1996, por razones no reveladas, se han destacado como posibles señales de alerta. Se argumentó que esa atención médica frecuente, particularmente para las afecciones, podría indicar problemas subyacentes que el Beof no aborda adecuadamente. El hecho de que JonBenet se perdiera un concurso el 12 de diciembre de 1996 debido a una enfermedad, pero no visitara al Beof, sugiere problemas de salud adicionales que no se registraron. Estas lagunas en el registro médico se han utilizado para argumentar que los signos de abuso podrían haberse pasado por alto o minimizado intencionalmente. Las interpretaciones contradictorias de la evidencia médica han mantenido viva la hipótesis del abuso. Si bien el Beof y otros expertos como el NDJ y el Derner Spitz no encontraron evidencia de abuso previo, la presentación policial en 1998 y las opiniones de algunos expertos forenses sugieren lo contrario. La falta de consenso entre los profesionales subraya la complejidad del caso que puede interpretarse de múltiples maneras. La ausencia de pruebas definitivas, como el ADN que vincula a un individuo específico con abuso anterior, ha permitido que florezca la especulación. Las sesiones de terapia, el entorno del concurso y el comportamiento de la familia contribuyen a una narrativa que, aunque no está probada, continúa planteando preguntas sobre lo que JonBenet pudo haber experimentado antes de su muerte. Asumir que JonBenet fue víctima de abuso por parte de John nos daría una teoría que se ajusta a las muchas inconsistencias en este caso. La idea sugerida de que Burke Ramsey golpeó a JonBenet en un accidente sin objetivo, lo que llevó a un encubrimiento orquestado por John Ramsey para ocultar abusos anteriores, depende de una serie de acciones calculadas impulsadas por la autopreservación. Como ex analista de la CIA experto en engaño y psicología, un teórico propuso que los eventos se desarrollaron de manera lógica, con cada miembro de la familia actuando de acuerdo con sus intereses. Después de regresar a casa de una fiesta, la familia Ramsey estuvo activa a altas horas de la noche. Burke, probablemente todavía despierto, bajó las escaleras para comer piña y jugar con sus juguetes. La piña, que se encuentra en un tazón con leche, sugiere un acto simple que un niño como Burke podría manejar, usando fruta precortada del refrigerador. JonBenet, al escucharlo, se unió a él abajo y compartieron el refrigerio. Su interacción se volvió polémica cuando JonBenet interrumpió el tiempo de juego de Burke en el sótano, posiblemente con sus trenes. Frustrada, Burke, que tenía un historial de problemas de comportamiento, agarró un objeto cercano, tal vez una linterna, y la golpeó sin intención de hacerle daño grave. Cuando ella no se despertó, trató de despertarla pinchándola con las vías del tren antes de alertar a sus padres. John Ramsey, al evaluar la situación, se dio cuenta de que JonBenet parecía sin vida, aunque aún no estaba muerta. Reconociendo que una autopsia podría revelar abuso previo, ideó un plan para protegerse. Envió a Burke a su habitación con instrucciones estrictas de quedarse allí, asegurando el silencio del niño. John luego manipuló a Patsy, convenciéndola de que las acciones de Burke podrían implicar a toda la familia, incluida la pérdida de su riqueza y posición social. Presa del pánico y confiando en la tranquila autoridad de John, Patsy accedió a participar en un encubrimiento para organizar un secuestro. La verdadera intención de John era culpar a Patsy, sabiendo que la policía probablemente vería a través de la artimaña pero sospecharía solo de ella. Instruyó a Patsy para que participara en tareas de puesta en escena, asegurándose de que sus acciones dejaran un rastro de evidencia. Mientras tanto, John tomó medidas para distanciarse a sí mismo y a Burke de la escena, limpiando cuidadosamente las superficies para eliminar sus rastros mientras dejaba intactas las pruebas vinculadas a Patsy. Para promover su plan, John realizó un acto de abuso con el pincel de Patsy, anticipando que una autopsia atribuiría cualquier abuso anterior a este incidente. Eligió deliberadamente un elemento asociado con Patsy para implicarla aún más, sin saber que el examen médico podría distinguir el abuso pasado del acto reciente. La puesta en escena se intensificó trágicamente cuando el asesinato, destinado a ser parte del encubrimiento, se convirtió en la causa real de la muerte de JonBenet.
Patsy, creyendo que JonBenet ya estaba muerto, se sorprendió y carecía de plena conciencia de las consecuencias del plan. John inicialmente planeó deshacerse del cuerpo para apoyar la narrativa del secuestro usando una maleta de la habitación de su hijo. Sin embargo, lo reconsideró considerándolo demasiado arriesgado, y en su lugar decidió esconder el cuerpo en una parte apartada de la casa. John cambió el plan para involucrar a sus amigos, instruyendo a Patsy para que los llamara con el pretexto de necesitar apoyo. El objetivo era contaminar la escena con su presencia, lo que podría permitir que los Ramsey arrojaran sospechas sobre ellos si la historia del secuestro fallaba. Patsy, todavía en estado de pánico, siguió las directivas de John, dejando atrás pruebas incriminatorias como el bloque de notas utilizado para la puesta en escena. John se aseguró de tener tiempo para ducharse, eliminando cualquier evidencia física sobre sí mismo, mientras evitaba deliberadamente que Patsy hiciera lo mismo, asegurándose de que su ropa y su persona conservaran rastros que pudieran implicarla. Cuando llegó la policía, John entregó el bloque de notas de inmediato, un movimiento calculado para dirigir las sospechas hacia la participación de Patsy en la puesta en escena. El papel de Burke fue mínimo pero fundamental. Su simple coartada, que estaba dormido hasta que escuchó la angustia de Patsy, era fácil de mantener y requería poco entrenamiento. Por el contrario, la coartada de Patsy estaba plagada de inconsistencias, ya que estaba cargada con una compleja red de mentiras que no entendía completamente. La coartada de Gon era hermética, afirmó estar dormido, solo emergiendo después del grito de Patsy, una historia con detalles mínimos para hacerle tropezar. La entrevista posterior de Burke, donde dudó cuando se le mostró una foto del tazón de piña, sugiere que no estaba preparado para preguntas sobre esa noche, revelando una grieta en su simple mentira. El éxito del plan radicaba en su asimetría. John se protegía a sí mismo y a Burke mientras se aseguraba de que Patsy pareciera culpable. La participación de amigos y la escena caótica que crearon enturbiaron aún más la investigación, alineándose con la estrategia de John para desviar el escrutinio. Su objetivo final era protegerse de las acusaciones de abuso utilizando a Patsy como punto focal de sospecha. El caso de JonBenet Ramsey, décadas después, sigue siendo una lección inquietante sobre los peligros ocultos de las presiones psicológicas no resueltas y la disfunción familiar, revelando cuán profundamente las luchas personales pueden extenderse hacia afuera con consecuencias devastadoras. La vida de Patsy Ramsey fue un crisol de tensión emocional, impulsada por un matrimonio sin amor marcado por la distancia emocional de John y la supuesta infidelidad. Como lo describe el ama de llaves Linda Hickox, las implacables demandas de administrar la carrera de JonBenet, junto con las críticas públicas por imponer una imagen inapropiada para su edad, empujaron a Patsy hacia el perfeccionismo y el agotamiento, como se señaló en los estudios del Journal of Sport Psychology desde la década de 1990. Su diagnóstico de cáncer de ovario en 1993 amplificó su ansiedad, con un miedo constante a la recurrencia que dominaba sus pensamientos, como observó Linda Hoffmann-Pugh. La caótica casa de Ramsey, llena de desorden y niños indisciplinados, la abrumó aún más. Mientras luchaba por mantener el orden mientras descuidaba enseñar responsabilidades a JonBenet y Burke. Estas presiones, según American Journal of Psychiatry, probablemente llevaron a Patsy a depender de los sedantes, un mecanismo de afrontamiento que enmascaró pero no resolvió su agitación emocional. El caso subraya cómo el estrés crónico, si no se aborda, puede erosionar la salud mental, creando una dinámica familiar frágil donde las tensiones se enconan, lo que puede tener consecuencias no deseadas. Sirve como un claro recordatorio de que las cargas psicológicas, cuando se ignoran, pueden desestabilizar incluso a los hogares más exitosos, destacando la necesidad de una comunicación abierta y apoyo profesional para evitar una escalada. Burke Ramsey, de solo 9 años en ese momento, enfrentó sus propias presiones psicológicas dentro de este entorno disfuncional, que el caso ilumina como una advertencia. El enfoque de la familia Ramsey en las apariencias, particularmente la obsesión de Patsy con los concursos de JonBenet, a menudo dejaba de lado a Burke, fomentando sentimientos de negligencia y rivalidad entre hermanos, como señaló Hickox. Su falta de disciplina, evidente en las virutas de madera esparcidas de su cuchillo Scout, reflejaba una brecha de crianza que lo dejaba navegar por un hogar caótico sin guía. La investigación psicológica del Journal of Family Psychology sugiere que tal negligencia puede conducir a un retraimiento emocional o comportamientos impulsivos, como se ve en las extrañas respuestas de Burke a la entrevista, como recrear un golpe o mostrar desapego. Sin embargo, una evaluación psicológica de 1998 no encontró tendencias violentas, describiendo a los Ramsey como una familia sana y cariñosa.
El caso enseña que los niños, atrapados en el fuego cruzado del estrés de los padres, pueden internalizar las tensiones de manera impredecible, enfatizando la importancia de fomentar la seguridad emocional y abordar la dinámica entre hermanos para prevenir daños psicológicos a largo plazo. Las familias deben reconocer cómo sus presiones afectan las mentes jóvenes, asegurando que los niños reciban atención y estructura para mitigar los riesgos de angustia emocional sin control. La experiencia de John Ramsey en el caso ofrece una lección diferente e igualmente profunda sobre los peligros de la especulación pública y el juicio injusto. Como jefe de un negocio exitoso, John enfrentó la presión de mantener una imagen familiar perfecta, agravada por rumores de avances profesionales cuestionables vinculados a las conexiones familiares de Pau, como se discutió en A Candy Rose. Su distancia emocional, señalada por Kilcox, y su preocupación por un romance pasado con Gloria Williams, revelada en entrevistas de 1998, alimentaron las sospechas de engaño o abuso. Las fuentes y las afirmaciones de los tabloides, como las de testar sobre actividades ilícitas en Access Rapids, pintaron a John como una figura que oculta oscuros secretos, a pesar de que no hay evidencia que respalde estas acusaciones. Los estudios del Journal of Social Psychology destacan cómo el escrutinio público puede amplificar el estrés, obligando a las personas a defender su carácter contra acusaciones infundadas. Cada acción de John, su comportamiento tranquilo en los medios, su evitación de la confrontación, fue examinada como evidencia de culpabilidad o encubrimiento. Sin embargo, los hallazgos de ADN del fiscal de distrito de Boulder de 2008 de un hombre no identificado apuntan lejos de su participación. Esto nos enseña el peligro de apresurarse a juzgar, ya que las teorías no probadas pueden infligir un daño duradero, convirtiendo a las víctimas en chivos expiatorios sin pruebas. El caso Ramsey nos desafía a cuestionar la imparcialidad de tales acusaciones. ¿Por qué asumimos tan fácilmente el engaño en aquellos bajo presión, como Juan, cuando faltan pruebas? ¿Qué tan justo es etiquetar a una familia en duelo como perpetradores basándose en especulaciones? Hasta que surja una conclusión definitiva, Patsy, Burke y John siguen siendo víctimas de pérdidas, escrutinio y una narrativa pública implacable. El caso revela la destructividad de las presiones psicológicas, ya que las luchas de Patsy y Burke muestran cómo la disfunción familiar puede espiralizarse. Pero también advierte contra la crueldad de las acusaciones infundadas. Todos los ataques contra los Ramsey, desde las teorías de abuso hasta las conspiraciones corporativas, carecen de fundamento, lo que los hace insignificantes en ausencia de pruebas. La lección es clara: las familias que luchan con conflictos internos merecen apoyo, no vilipendio, y cada individuo merece respeto hasta que los hechos, no las conjeturas, cuenten la historia completa. El caso Ramsey nos insta a priorizar la empatía y la evidencia sobre el sensacionalismo, asegurando que las complejidades psicológicas se aborden con cuidado y justicia, no con condena.